En el siguiente circuito tenemos las siguientes expresiones. Tenemos la suma de x negada and y or x and y negada y el acarreo de x and y. Según su tabla de verdad nos dice que si x es 0 y y es 0, entonces la suma es 0 y el acarreo es 0. También nos dice que si x es 0 y y es 1, entonces la suma es 1 y el acarreo es 0. Si x es 1 y y es 0, entonces la suma es 1 y el acarreo es 0. Si x es 1 y y es 1, entonces la suma es 0 y el acarreo es 1. En este segundo inciso, que es el inciso B, tenemos que su suma sería x or y and x negada or y negada. Y como acarreo sería nada más xy. Entonces, nuestra tabla de verdad nos dice que cuando x más y sean x, o bueno, 0 más 0 da en sumatoria 0 y en acarreo también da 0. Cuando tenemos 0 más 1, en sumatoria o en suma da 1 y en acarreo da 0. Cuando tenemos otra vez x, que sería 1 más 0, igual en sumatoria tenemos 1 y en acarreo tenemos 0. Y cuando tenemos 1 más 1, en sumatoria tenemos 0 y en acarreo tenemos 1. Tenemos aquí un circuito lógico de las formas de sumador medio, donde tenemos nuestras dos salidas S, que es la suma, y C, que es el acarreo. Tenemos dos tablas de verdad que simbolizan donde una tabla de verdad simboliza la salida S de suma y la otra tabla de verdad que nos simboliza la salida C del acarreo. La tabla de verdad nos dice que cuando 0 más 0, la suma es 0 y el acarreo es 0. Tenemos que 0 más 1, la salida es 1 y el acarreo es 0. Tenemos que cuando es 1 más 0, la salida es 1 y el acarreo sigue siendo 0. Aquí tenemos nuestro circuito, es precisamente de los ejercicios vistos en clase, el de sumador de medios. Tenemos nuestra parte que sería el cosumando y el sumando. La ecuación del cosumando sería una C representada como una C negada, que sería igual a X and Y negada, que sería lo mismo que una X negada o Y negada, o lo mismo podría ser como una C, que sería igual a C doble negación, que es igual a X negada o Y negada, y todo esto en negación. Y nuestro sumando tenemos que es una AND de X or Y con C negada. Ok, bien nos dice nuestro circuito, tenemos que sacar el valor del sumando y cosumando. En este caso, por ejemplo, tenemos cuando X más Y, nuestro sumando sería 0 y el cosumando sería 0. Tenemos que X es X más Y en 1, sería del sumando 1 y de cosumando sería 0. Cosumando o sería nuestro acarreo. En X1 y Y0 tenemos que sería el sumando 1 y de acarreo llevaremos 0. Y por último, cuando sumamos X más Y ambos en 1, tenemos que nuestro sumando sería 0 y tendríamos como acarreo 1. En el siguiente circuito tenemos las siguientes expresiones: diferencia de x XOR y el préstamo de x and y, donde la tabla de verdad nos dice que
cuando X sea 0 y es 0, el diferencial será 0 y el préstamo 0. Cuando X sea 0 y 1, el diferencial será 1 y el préstamo 1. Cuando X sea 1 y es 0, diferencia será 0 y su préstamo será 1. Cuando X sea 1 y 1, su diferencial será 0 y su préstamo será 1. En el sucesor completo tenemos dos formas de hacer el circuito, donde tenemos básicamente las mismas, son dos sumadores medios, aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, más un ahorro. Entonces, nos dice que en el sumador completo, cuando sumamos 0 más 0 más 0, tenemos 0 en suma, 0 en acarreo. Cuando sumamos 0 más 0 más 1, tenemos 1 en suma, 0 en acarreo. Cuando tenemos 0 más 1 más 0, tenemos 1 en suma, 0 en acarreo. Cuando tenemos 0 más 1 más 1, tenemos 0 en suma, 1 en acarreo. Cuando tenemos solo 1 más 0 más 0, tenemos 1 en suma, 0 en acarreo. Cuando tenemos 1 más 0 más 1, tenemos 0 en suma, 1 en acarreo. Cuando tenemos 1 más 1 más 0, tenemos 0 en suma, 1 en acarreo. Y cuando tenemos 1 más 1 más 1, tenemos 1 en suma y 1 en acarreo. Entonces nuestra tabla de verdad nos dice que estamos bien, y con eso sería uno de los dos ejemplos. En este segundo diagrama tenemos lo que son nuestras dos cajitas, que en estas dos cajitas viene lo que es exactamente un sumador medio, que es nuestra XOR y nuestra NAND, y el otro sumador medio. Uno de nuestros sumadores medios, su suma va a la entrada del segundo sumador medio con la entrada de Z, mientras el acarreo va directamente a nuestra OR, al igual que el otro acarreo, y la salida del segundo sumador medio va a lo que es nuestra suma normal, y la sumatoria de los dos acarreos nos va a este acarreo de aquí. Entonces nuestra tabla de verdad nos dice que cuando sumamos 0 más 0 más 0, tenemos 0 en suma y 0 en acarreo. Cuando tenemos la suma de 0 más 0 más 1, tenemos 1 en suma y 0 en acarreo. Cuando tenemos 0 más 1 más 0, tenemos 1 en suma, 0 en acarreo. Cuando tenemos 0 más 1 más 1, tenemos 0 en suma, 1 en acarreo. Cuando volvemos a tener nada más a 1 más 0 más 0, tenemos 1 en suma, 0 en acarreo. Cuando tenemos 1 más 0 más 1, tenemos 0 en suma, 1 en acarreo. De igual forma, también cuando tenemos 1 más 1 más 0, tenemos 0 en suma, 1 en acarreo. Y cuando tenemos 1 más 1 más 1, tenemos 1 en suma y 1 en acarreo. En el siguiente circuito tenemos las siguientes expresiones: diferencia de X XOR Y y el préstamo de X negada a Y. Según su tabla de verdad nos dice que si X es 0 y Y es 0, la diferencia es 0 y el préstamo es 0. Si X es 0 y Y es 1, la diferencia es 1 y el préstamo es 1. Si X es 1 y Y es 0, la diferencia es 1 y el préstamo es 0. Si X es 1 y Y es 1, la diferencia es 0 y el préstamo es 0. Tenemos aquí son las dos formas de sustracción total, donde tenemos una forma de sustracción total mediante la reducción o más bien simplificación por Boole.
También tenemos la otra forma de simplificación mediante el mapa K, donde podemos observar que pues, hay una gran diferencia de componentes, donde tenemos en común sobre estas dos una tabla de verdad, donde tenemos las dos entradas y una tercera que es un préstamo. En este caso tendremos, aquí estoy mostrando dos tablas de verdad, donde una muestra la diferencia y otra el borrow, donde nos dice la tabla de verdad que cuando es 0 menos 0, la diferencia es 0 y borrow es 0. Cuando es 0 menos 1, la diferencia es 1 y borrow es 1, como aquí lo podemos ver. También tenemos que cuando 0 menos 1 menos 0, la diferencia es 1 y borrow es 1. Cuando tenemos 0 menos 1, la diferencia es 0 y borrow es 1. Cuando tenemos 1 menos 0 menos 0, la diferencia es 1 y borrow es 0. Cuando tenemos 1 menos 0 menos 1, la diferencia es 0 y borrow es 0. Cuando tenemos 1 menos 1 menos 0, la diferencia es 0 y el borrow es 1. También tenemos que cuando es 1 menos 1, la diferencia es 1 y borrow es 1. Aquí nosotros tenemos nuestro ejercicio E. Precisamente este ejercicio sabemos que es un sumador BCD. Tenemos dos componentes principales, que es el 74HC283, lo tenemos dos veces. Como bien sabemos, en la sumatoria BCD solamente tenemos hasta el número 9 binario, solamente podemos hacer la combinación hasta el 9 binario. Una vez que supera ese, en dado caso del 10 binario en adelante, se tiene que hacer una corrección. Esta corrección siempre será con el número 6 binario. Aquí lo que nosotros tenemos precisamente es el primer componente para los primeros 4 pulsadores, que sería de la A a la D, de los cuales en esta, como nos muestra su tabla, siempre el acarreo será 0. Esto quiere decir que nuestro componente LED nunca, pero nunca será 1. Nunca saldrá positivo. Para los números, como lo tenemos que es hasta el número 19, para el número 10 binario hasta el 19 binario tenemos el segundo componente 74HC283. Lo que hace este componente es que se hace la corrección mediante el 6 binario para poder se conecta hacia la OR para que el resultado del 10 al 19 salga positivo, porque en este caso del 10 al 19 llevaremos de acarreo 1. Como bien se puede mostrar, en 1 binario la salida nos prenderá, 2 binario, 3 binario, 4 binario, 5 binario, 6 binario, 7 binario, 8 binario y por último 9 binario. De aquí en adelante, a partir del 10 binario, el acarreo siempre será 1. Aquí tenemos el 10 binario y comenzaremos con el 11, el 12 binario, 13, 14, 15, 16, 17, tenemos el 18 y por último tenemos el 19. Como bien vimos, a partir del 10 binario al 19, nuestro circuito siempre será su salida 1.
En el siguiente ejercicio de un comparador de 4 bits tenemos que cuando A es mayor a B, A3, B3 negada en OR, A3, A2, B2 negada en OR, X3, X2, A1, B1 negada en OR, X3, X2, X1, A0, B0 negada. Cuando A es menor que B tenemos A3 negada B3 en OR, A3, A2 negada B2 en OR, X3, X2, A1 negada B1 en OR, X3, X2, X1, A0 negada B0. La tabla de verdad nos dice que cuando A sea 0, B 0, A igual a B será 1. A mayor que B será 0, A menor que B será 0. Cuando A sea 0, B1, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 0, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 1, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 0 0, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 0 1, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 1 0, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 1 1, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 0 0 0, A igual a B será 0, A mayor que B será 0 y A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 0 0 1, A igual a B será 0, A mayor que B 0, A menor que B 1. Cuando A sea 0, B1 0 1 0, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B 1. Cuando A sea 0, B1 0 1 1, A igual a B será 0, A menor que B 0, 1, A mayor que B 0. Cuando A sea 0, B1 1 0 0, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 1 0 0, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 0, B1 1 1 1, A igual a B será 0, A mayor que B 0, A menor que B 1. Cuando A sea 1, B 0, A igual a B será 0, A mayor que B 1, A menor que B 0. A es 1, B1, A menor que B1, A mayor que B0, A menor que B0. Cuando A sea 1, B1 0, A igual a B0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1 1, A igual a B0, A mayor que B0, A menor que B0, 1.
A es igual a 1, B1, 0, 0, A igual a B0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1, 0, 1, A igual a B será 0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1, 1, 0, A igual a B0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1, 1, 1, A igual a B0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B sea 1, 0, 0, 0, A igual a B, A mayor que B y A menor que B será 1. Cuando A sea 1, B1, 0, 0, 1, A igual a B0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1, 0, 1, 0, A igual a B0, A menor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1, 0, 1, 1, A igual a B0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1, 1, 0, 0, A igual a B será 0, A mayor que B0, A menor que B será 1. Cuando A sea 1, B1, 1, 0, 1, A igual a B será 0, A mayor que B será 0, A menor que B será 1. Cuando A sea 1, B1, 1, 1, 0, A igual a B será 0, A mayor que B0, A menor que B1. Cuando A sea 1, B1, 1, 1, 0, A igual a B será 0, A mayor que B0, A menor que B1.